Estamos de regreso, esto es TV Noticias 7.3 y tenemos ya en estudio a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Cómo está, ministra? Ana María Mendieta, buenas tardes, bienvenida. Y es que hoy es un día muy importante. Hablábamos de la alimentación, pero también de la lucha contra la discapacidad, precisamente. Efectivamente, buenas tardes, Rocío, buenas tardes con todos sus televidentes. El día de hoy celebramos el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Justamente este día para conmemorar y recordar aquellos avances que hemos tenido en esta lucha que tienen las personas con discapacidad para el reconocimiento pleno de sus derechos, pero también los desafíos que tenemos como sociedad, porque este es un problema que nos tiene que involucrar a toda la comunidad, ¿no? Nosotros lo que queremos es, y que estamos haciendo, es trabajando para la inclusión de todas las personas y en especial de las personas con discapacidad. Y lo primero sería reconocerlas, ¿no? ¿Hay alguna cifra, digamos, de cuántas personas existen? En el último censo de repente se reveló. Efectivamente, en el censo del año 2017, que es un censo especializado, la cifra que nos arroja es que más de 3.051.000 personas sufren discapacidad. Esto significa más del 10% de la población nacional tiene algún tipo de discapacidad. De este 10%, el 54% son mujeres. Es decir, las mujeres estamos también en mayor proporción con discapacidades. Y ya no es una minoría, no podemos hablar de minoría. No, efectivamente, no son minoría las mujeres con discapacidad, pero tampoco las personas con discapacidad. Exacto. Que tenemos que incluirlas, ¿no? Dentro de lo que son las actividades cotidianas en nuestra comunidad, en todos los espacios, empezando por el tema educativo, ¿no? Nosotros estamos trabajando muy fuerte con el sector educación, con el sector trabajo, justamente para cumplir las cuotas que tenemos dentro del sector. 3 y 5%. Efectivamente, para el sector público es 5% y para el sector privado 3%. Pero no vamos a poder alcanzar estas cuotas mientras, en primer lugar, no tengamos un sistema educativo que involucre e incluya a las personas con discapacidad, porque tenemos que fomentar y promover en las personas con discapacidad, por ejemplo, el acceso a carreras técnicas, a carreras profesionales, de tal manera que puedan acceder a puestos de trabajo, tanto en el sector público como privado, e ir ascendiendo también, ¿no? Y que tengan un salario, una paga, digamos, de acuerdo a sus conocimientos también, porque hay muchas personas talentosas con algún tipo de discapacidad, pero tal vez no accedan a un puesto laboral. Efectivamente. Y ese también es otro tema en el cual tenemos que trabajar, ¿no? El tema de los prejuicios. Tenemos que cambiar estereotipos y prejuicios que limitan el acceso a las personas con discapacidad, como lo has dicho, a puestos de trabajo, pero también en otros espacios de nuestra comunidad. Nosotros tenemos que hacer que nuestro país sea un país inclusivo e igualitario. Y esto supone un trabajo y un cambio de mentalidades, como lo mencionó esta mañana el señor presidente de la República, pero también es trabajar en los diferentes niveles de gobierno. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en el Ejecutivo, pero tenemos que trabajar con el gobierno regional y con el gobierno local, ¿no? Los municipios, que también tienen responsabilidades. Acuérdate que tenemos que hacer que nuestras ciudades sean ciudades accesibles. Y sean para, digamos, el ciudadano y no para los autos, ¿no? Efectivamente, acá hay que priorizar a los ciudadanos y ciudadanas. Y en este sentido, a este grupo poblacional que tiene alguna discapacidad que limita el desplazamiento. Por eso tenemos que hacer las ciudades accesibles con semáforos sonoros, rampas, ¿no? Para personas que tienen dificultad. O quienes tienen discapacidad visual también en las veredas, que bueno, se cumple de cierta forma en Guzmán Blanco. Hay zonas, ¿no? Hay zonas en que se cumplen. Hay municipios que están cumpliendo muy bien con estas normas. Sin embargo, esto tiene que ser cumplido a nivel nacional, ¿no? Son normas de cumplimiento obligatorio a nivel nacional y hay que trabajar mucho en capacitación y sensibilización a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, justamente para que hacia el bicentenario nuestro país sea un país inclusivo, igualitario, que incluya a todas sus poblaciones y, como tú bien dices, que ya no son minoría, a las poblaciones con discapacidad, a todas las poblaciones. Acceso a oportunidades. Ahora, ministra, hay que conocer también un poco, digamos, cuáles son las leyes que ya están a favor de estas personas, ¿no? De sus derechos, de esta inclusión. Una es
que se los incluya en empresas privadas y también en el sector público, 3 y 5%, pero ¿qué más debemos saber para que se respete? Nosotros hemos sacado una serie de normas en este grupo de decretos legislativos que han sido aprobados en el marco de la delegación de facultades y hemos sacado dos muy importantes, ¿no?, relativos a personas con discapacidad. El primero, que es el 1417, que tiene como objetivo, ¿no?, fortalecer y promover el acceso a las personas con discapacidad, por ejemplo, a puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque habla de las ayudas mecánicas, de aquellos ajustes razonables que tienen que hacerse de inicio, por ejemplo, en las pruebas que hay para selección de personal, ¿no?, y que tienen que ver con las distintas discapacidades que pueden existir. Por ejemplo, si tú vas a postular a una plaza y tienes una limitación visual, para que puedas tener, ¿no?, algún tipo de acceso, auxilio mecánico, ¿no?, o tecnológico que te permita concursar en igualdad de oportunidades, ¿no? Eso de entrada, pero luego cuando ya estás en el puesto de trabajo, igual, estos ajustes que se llaman ajustes razonables, que básicamente son ayudas, ¿no?, que dependiendo de la discapacidad que tenga la persona, van a ayudarlos a poder cumplir con su tarea, ¿no?, y que tienen que ver con todos los avances tecnológicos que están a disposición de las personas con discapacidad y que tienen que ir adaptándose. Pero también otras normas muy importantes, como, por ejemplo, la licencia que se les tiene que dar no solamente a las personas con discapacidad para que vayan a sus terapias, sino también a los familiares que se encargan de llevar a las terapias a las personas con discapacidad. Y en ese sentido, no hay, digamos... ahora hay una obligación de el empleador para darle la posibilidad, la libertad de poder acompañar a sus terapias a un hijo, a una hija, sin descuento, ¿no?, la licencia, ¿no? Y eso es importante. Otra de las normas importantes es el decreto legislativo 1384, que tiene como finalidad regular la capacidad jurídica de las personas con algún tipo de discapacidad. Como tú sabes, ¿no?, esta capacidad jurídica se ha visto muchas veces limitada en el caso de las personas con discapacidad, básicamente porque no se podía saber o tener certeza de la manifestación de voluntad. Ahora, ¿no?, lo que se hace es regular y tener en cuenta la manifestación de voluntad que puede darse por cualquier medio, incluso medios mecánicos que ahora a la fecha existen. Y hemos visto casos de gente además conocida que a través de la vista puede mover la computadora, usar la computadora. Entonces, ahora discapacidad no es incapacidad. Efectivamente, y pueden manifestar su voluntad. Ahora, ministra, hay mucha gente que no sabe del CONADIS, que no sabe qué beneficios puede conseguir a través de esta plataforma, cómo inscribirse, qué requisitos se pide, hay muchos trámites, de repente es una persona que no tiene familia. ¿Cómo acceder? ¿Qué se pide? El Consejo Nacional para Personas con Discapacidad tiene un registro de personas con discapacidad, justamente que este registro lo que permite es acceder a beneficios como bolsa de trabajo, incluso poder acceder a esta pensión para personas con discapacidad severa que maneja el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y otros beneficios. Ahora el registro es gratuito, ha salido en el decreto legislativo también, es una novedad, los certificados que emite el Ministerio de Salud, donde se certifica la discapacidad también. Entonces, primero es ir al Ministerio de Salud. Exacto, por la certificación de discapacidad, y luego con ese certificado se inscribe en el registro que maneja CONADIS de las personas con discapacidad. Pero puede ir de frente al CONADIS para que lo ayuden en este trámite con el Ministerio de Salud también, para que puedan inscribirlo. ¿Hay plazas laborales en estas cosas? Hay ferias constantes. Hay también ferias de trabajo, hay una bolsa de trabajo que maneja CONADIS, justamente para personas con discapacidad, porque también tienen solicitudes de empresas e instituciones públicas que piden personal, justamente para cubrir las cuotas, ¿no? ¿En qué puestos generalmente estas personas, digamos, pueden acceder? Mira, la solicitud es para diversos puestos y los puestos que ocupan depende de la preparación de cada una de las personas. Nosotros, y además, tienes una bonificación especial cuando eres una persona con discapacidad. Entonces, por ejemplo, si desde el Ministerio se convoca una plaza, tiene prioridad la persona con discapacidad, y tenemos profesionales, abogados, abogadas, psicólogas, secretarias también, ¿no? Teleoperadores también, ¿no? También teleoperadores, ¿no? En diferentes plazas, puestos y profesiones. Eso va a depender
de la capacitación que tenga la persona con discapacidad. CONADIS también tiene un centro de capacitación para talleres. Entonces es importante porque tienen beneficios, ¿no? Y además se busca ayudar, solucionar, si es que tienen otro tipo de problemas, se articula y se coordina desde el Ministerio, efectivamente, desde el Ministerio de la Mujer, con los diferentes programas, desde el CONADIS, con las diferentes instituciones, porque además hay un tema que muchas veces pasa invisibilizado, porque nos preocupamos en el tema de las personas con discapacidad, primero en el tema de salud y luego en el tema laboral, ¿no? Pero es el tema de la violencia que existe hacia las personas con discapacidad. Violencia psicológica, violencia física. Y muchas veces por parte de la familia más cercana. Por ejemplo, en los centros de emergencia mujer, en lo que va del año hasta septiembre, hemos atendido más de 1.300 casos de violencia hacia personas con discapacidad, básicamente de los miembros de la familia, ¿no? Y esta es una cifra que todavía es baja porque hay muchos casos donde la persona con discapacidad no puede ir a denunciar. Exacto. ¿Cómo movilizar a una persona que de repente tiene una discapacidad motora para que pueda hacer esta denuncia contra sus agresores? Entonces, nosotros acá tenemos que sensibilizar también y movilizar a la población, porque muchas veces recibimos las denuncias de vecinos o de gente que trabaja en la casa, que es la que nos viene a traer la denuncia. ¿Hay una línea también, aparte de la línea 100? El Ministerio de Mujer maneja la línea 100 para todos los casos de violencia, incluidos a la violencia con las personas con discapacidad, y nosotros de inmediato, ¿no?, articulamos con el Servicio de Atención de Urgencias del Ministerio para poder atender esos casos. Ministra, finalmente, ¿cuál es el presupuesto que se maneja precisamente para estas personas con algún tipo de discapacidad? Y, digamos, 3 objetivos para el Bicentenario en este tema. Bueno, nosotros como ministerio tenemos un presupuesto, pero que no incluye el presupuesto CONADIS. Básicamente, el presupuesto que maneja CONADIS este año creo que ascendió a 6 millones. Estamos planteando más para el próximo año. Y lo que estamos planteando, en primer lugar, es, el acceso a servicios de calidad. Primero, a través del registro CONADIS, la política de personas con discapacidad que permita este trabajo articulado entre el nivel central, el nivel regional y el nivel local. Y luego la implementación de las normas que ya tenemos. Y esto tiene que ver con la accesibilidad de las personas con discapacidad. Transporte. En todo lo que es transporte, la ciudad, o sea, lo que tú mencionabas, semáforos, calles, pistas, rampas, ¿no? Porque tenemos que tener una ciudad que incluya. Y bueno, lo que nosotros queremos que es hacia el Bicentenario, tener a una comunidad que incluya, respete y brinde igualdad de oportunidades para toda la población y en especial para las personas con discapacidad. Y quiero terminar dando un gran saludo a todas las personas con discapacidad que luchan cada día por salir adelante, para sacar a sus familias adelante, y que estamos en este trabajo conjunto, el gobierno con ustedes, para lograr el pleno respeto y reconocimiento a cada uno de sus derechos para lograr su ciudadanía plena. Perfecto, ministra. Muchísimas gracias. Entonces, así es, hay que celebrar este día con igualdad, con respeto y ponernos en el lugar de estas personas. Muchas gracias, ministra. Gracias.